apreciados estudiantes de noveno, décimo y 11 grado de la institución educativa María Doraliza López de Mejía. Les habla su profesor de inglés, Ronald Escorcia. Espero que la paz del Señor nuestro Dios esté con ustedes y con los suyos. En el presente video tutorial vamos a abordar primeramente un nuevo tema de gramática que sería there is y there are. Seguidamente de este pequeño tema de gramática voy a explicar cómo se realizan las actividades de la guía número 4 que ya está montada en la plataforma Inemador Learning y es esta que tenemos aquí. Primeramente vamos a abordar el tema there is y there are. Bueno, cuando nosotros hablamos de there is y there are, estamos hablando de existencia. Generalmente tiene un significado mucho más específico y sería hay, cuando es su forma afirmativa. There is significa hay. There are también significa hay, pero ¿cuál es la diferencia? Que there is es usado para singular y there are es usado para plural. ¿Ya? Bueno, there is y there are se utilizan en formas afirmativas, negativas e interrogativas. Pero vamos a ver, digamos, qué pregunta responde there is y there are, porque obviamente there is y there are, hay o no hay, en el caso negativo responde a una pregunta. Y esta pregunta es how many, ¿ya? ¿Cuántos o cuántas? Recuerden que how many es utilizado para formas contables y how much es para formas no contables. Cuando yo hablo de formas contables, quiere decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Elementos que yo puedo cuantificar, por ejemplo, how many trees are there in the yard? ¿Cuántos árboles hay en el jardín? Entonces también tenemos esta pregunta, how many cats are there on the chair? ¿Cuántos gatos hay sobre la silla? Entonces recuerden que la diferencia notable es que there is es para singular y there are es para plural. Miren aquí esta pregunta, how many trees are there? Primero colocamos el verbo to be y luego colocamos el there. Aquí porque estamos hablando en el caso plural, pero si fuera en el caso singular, how many trees or is there? Bueno, generalmente no se pregunta en singular, ¿ya? Se pregunta más que todo en plural porque cuando hablamos de existencia, yo puedo preguntar en plural, pero la respuesta puede ser o en singular o en plural, pero generalmente se pregunta en plural. Ahora, si yo específicamente quiero saber si hay algo que está en singular, yo puedo decir is there, sin necesidad de utilizar el how many, is there a car in the garage? ¿Hay un auto en el garaje? Vamos a escribirlo aquí. Vamos a escribirlo aquí en un documento de Word para que ustedes se puedan ilustrar mejor. Bien, si yo no quiero utilizar el how many, yo puedo usar, por ejemplo, is there a car in the garage? ¿Ya? Entonces miren que acá lo que yo hice fue usar el auxiliar. Aquí lo que yo hice fue usar el auxiliar al principio, el there luego, el elemento o el nombre del cual estamos hablando con su complemento y el signo de interrogación al final, ¿ya? Ahora, si yo quiero hacerlo plural, sería are there some cars in the garage? Entonces yo también puedo complementar, en vez de a car, yo puedo colocar any. O en vez de some, any, que generalmente
se utiliza any en formas interrogativas. ¿Ya? Entonces, bien, vámonos a seguir con la explicación. En el caso singular, así como lo tenemos en este ejemplo, there is a tree in the yard. Hay un árbol en el jardín. Entonces vemos que there is. Si yo lo quisiera hacer plural, sería there are 2 cats on the chair. Pero lo que yo tengo que recordar es que, por ejemplo, aquí el caso tree, que sería el nombre, quedaría en singular, no se le agrega S. En el caso acá del plural, cuando estamos hablando de there are, al nombre sí se le agrega S. Bien, luego tenemos una contracción, ¿ya? Entonces, there is es igual a there's. Aquí yo puedo contraer el there con el verbo to be en singular y no hay ningún problema. Esto es igual a esto que está acá. Pero ¿qué sucede? Que en el caso plural eso no se puede hacer, porque no hay ninguna forma de there are o apóstrofe ere que, ¿cómo se llama?, que se haga una contracción. En la forma negativa tenemos dos formas de hacer la forma negativa, una singular y plural. Tenemos there is not a tree in the yard, ¿ya? Ahora, there are not 2 cats on the chair. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Agregar el not después del verbo to be. Aquí yo también puedo contraer el verbo to be y luego colocar el not, ¿ya? Entonces, aquí there aren't, aquí yo puedo contraer el verbo to be con la negación, pero lo que no puedo hacer es contraer el there con el are. Eso yo no lo puedo hacer. Miren que aquí there isn't es lo mismo que there's not. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, en la pregunta vemos que se coloca el verbo to be primero. Is there a tree in the yard? Signo de interrogación al final. Are there 2 cats on the chair? Y luego podemos utilizar any. Generalmente any se utiliza en las frases afirmativas, perdón, en las frases interrogativas. Miren que aquí utilizamos any en preguntas con nombres incontables. Is there any water in the cup? Vemos que agua es un elemento no contable. Entonces aquí podemos utilizar any en la pregunta. Pero también lo podemos usar con contables. O sea, se puede usar con contables y no contables en preguntas. Miren aquí. Are there any cats? Entonces la forma de responder, yes there is, no there isn't. Estas son las formas de responder en la forma singular, ¿ya? Yes there is, no there isn't. Si fuera plural, yes there are, no there aren't. Miren aquí hay una pequeña explicación. Use any in negative sentences. There isn't any water in the cup. Any, entonces también se utiliza, aparte de las interrogativas, se utilizan las negativas, ¿ya? Entonces tenemos aquí también there aren't any cats. Entonces contables y no contables también para las negativas, ¿ya? Ahora, hay un caso que no está aquí, que yo puedo utilizar para frases negativas. Por ejemplo, cuando son no contables, yo puedo utilizar no. There is no water in the house. No hay agua en la casa, ¿ya? Cuando son incontables, yo puedo utilizar, en vez de not, puedo utilizar no, ¿ya? Y las formas interrogativas, que ya yo la había explicado acá. La forma interrogativa, simple y sencillamente, coloco el verbo to be al principio, coloco el there, puedo colocar any, porque any se utiliza para las interrogativas también, pero lo que yo tengo que tener en cuenta, miren que aquí car está en singular, o sea, el nombre. Aquí no le coloco S, ¿ya? Pero aquí, como estamos hablando de are, sí tengo que colocarle S, porque debe hacer una, digamos, una concordancia con toda la oración. Ya, si estamos hablando de singular en toda la oración debe tener una concordancia singular. Si es plural, debe tener una concordancia plural. Bien,
Ahora a los ejercicios que están en la plataforma. Bien, aquí está. Actividades de inglés semana 4. Le doy clic aquí. Entonces él inmediatamente me lleva aquí a las actividades. La primera actividad que yo tengo es una actividad de unir y relacionar vocabulario. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Aquí dice instrucciones. Une las palabras con su definición en inglés. Usa el diccionario si lo considera necesario. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí yo tengo una definición. Entonces, esa definición yo tengo que seleccionar la palabra correcta, ¿ya? Y a medida que voy pasando, le doy en continuar, son 10 definiciones y yo debo escoger la palabra correcta de mis opciones, ¿ya? Y así son todas la de este Vocabulary Matching Part 1, ¿ya? Entonces, al final le doy terminado y él me da ¿cómo se llama? Mi resultado. Obviamente mi resultado es 0 porque yo no elegí ninguna, porque no tendría gracia que entonces yo escogiera las correctas para que ustedes vieran el video y también escogieran las correctas y no, digamos, hicieran el ejercicio a conciencia. Bien, vamos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es Vocabulary Matching Part 2. Es un ejercicio similar, ¿ya? Entonces, elija la categoría correcta para cada palabra. Entonces, le doy aquí realizar el cuestionario. Ojo, todas las actividades son cronometradas con 40 minutos. Aquí también hay 10. Pero, ¿qué sucede? Aquí me dan la palabra. Y entonces yo tengo que escoger la categoría a la cual pertenece esa palabra. Si usted necesita usar un diccionario o un traductor para esto, no hay ningún problema, usted lo puede hacer, ¿ya? Entonces lo que usted debe hacer es escoger la palabra o la categoría a la palabra que está arriba, ¿ya? Y eso es todo. Son 10 palabras con sus opciones de categoría, ¿ya? Bien, entonces me voy nuevamente a la lección y elijo la actividad de gramática. Esta actividad de gramática tiene que ver con lo que ya yo expliqué, ¿ya? De there is y there are. Entonces, ¿qué sucede? Miren que aquí hay una foto. Es una sala. Entonces, yo voy a escoger las opciones de lo que hay y o de lo que no hay en la sala. Obviamente, las oraciones son similares, pero solamente una es la correcta. Entonces, de acuerdo a lo que yo expliqué, así van a escoger la opción correcta gramaticalmente. Ya son todas parecidas, pero una solamente es la correcta. Y en este caso solamente hay 5. ¿Ya? Entonces, todas tienen ustedes que ver la imagen para decidir cuál es la correcta gramaticalmente. ¿Ya? Son 5. Y todas tienen la misma imagen, todas corresponden a la misma imagen. ¿Ya? Entonces, ya cuando usted termina acá, le da a terminar y él le da su puntaje. Ya, obviamente, yo no escogí ninguna opción y por eso me salió así. Y vamos a la última actividad, que sería un listening. Ese listening es un listening tomado del libro y se llama Furniture is Expensive. ¿Qué sucede? Que aquí lo que yo voy a hacer es que voy a escuchar este audio que está acá y yo voy a escoger, le voy a dar atrás para que usted vea. Seleccione las opciones correctas de acuerdo al audio. O sea, ¿qué voy a hacer yo aquí? Aquí, lo que me menciona el audio es lo que yo voy a escoger. ¿Ya? Por ejemplo, si el audio habló de ¿cómo se llama? Que hay, por ejemplo, sofá, tenemos un librero y que hay un espejo, entonces esas son las opciones correctas que yo voy a escoger, ¿ya? De todas maneras, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta o alguna aclaración con respecto al desarrollo de las actividades de la guía número 4, ustedes me pueden escribir, ya sea por aquí por la mensajería interna de Inemador Learning, aquí en este sobrecito, usted busca mi nombre
donde dice nuevo mensaje, usted busca mi nombre, Ronald Escorcia, escribe Ronald Escorcia, ¿ya? Y entonces usted me envía el mensaje, profe, no entendí el punto tal, o más fácil, usted me puede escribir también por el grupo de WhatsApp, o si usted lo considera, también puede buscar el Facebook de Inemadol Bilingüe y también me puede escribir ahí. Cualquiera de los 3 canales son válidos para la comunicación. Entonces, ya lo saben, hasta aquí llega este video tutorial. Que tengan un excelente resto de día y que la paz del Señor nuestro Dios continúe bendiciéndolos a ustedes y a su familia.